Una vez deposité mi confianza en un esclavo. Era joven, guapo, lleno de fiereza, y juró que algún día correspondería a la gracia de la princesa. Cialan cumplió su palabra, pero me cortó todas las extremidades, me presentó a mi hermano y me pisoteó para avanzar. Desesperado, solo un estratega, olvidado durante mucho tiempo, aprovechó el caos para degollarme. Temblaba mientras me abrazaba, la princesa siempre ha sido orgullosa. Puede que la maten, pero jamás la humillen. No entendí por qué eligió morir conmigo, hasta que se le cayó la máscara. Vi el rostro que creía enterrado hacía 5 años. Cialan solo se parecía en 3 partes a él. Morí con odio. Cuando abrí los ojos, había regresado al mismo día en que crié a Cialan. La mazmorra estaba oscura, húmeda y sin un rayo de luz. Cerré los ojos, soportando la aguda agonía de mis heridas. Donde me habían cercenado las extremidades, las vendas aún sangraban. A veces sentía el hormigueo de los insectos al pasar sobre ellas. La pesada puerta de madera se abrió con un crujido. La luz del sol me atravesó los párpados, quemándolos rojos. Respiré con dificultad, ahórrame el esfuerzo. No hablaré. Cuando Cialan me amputó las extremidades y me llevó de vuelta a Wuchang, me acusó de traición. Mi hermano estaba rebosante de alegría, ansioso por verme destrozado, por oírme admitir un crimen inventado, por clavarme en el pilar de la vergüenza. Pero guardé silencio, haciendo que su triunfo fuera vano. Me atormentaba día tras día, enviando hombres a torturarme hasta que confesara. Antes de que admitiera mi traición, no me dejó morir fácilmente. Así que cuando se me enfrió la garganta y la sangre brotó a borbotones, tardé casi en darme cuenta. Abrí los ojos a la fuerza y vi bajo la máscara unos ojos color flor de durazno, llenos de angustia, desesperación, desgana y determinación. Su voz ronca susurró mientras me abrazaba, protegiéndome del resplandor. Llegué demasiado tarde. Su abrazo fue débil. Le temblaban las piernas. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Entonces, sin dudarlo, giró la espada hacia sí mismo, clavándosela en el corazón. El hedor a sangre llenó el aire. Había tomado demasiadas drogas, por un instante mi mente se aclaró. Lo reconocí. Sin Chi. En su primer año de juventud, salvé casualmente a un mendigo lisiado en la frontera. Tenía el pelo enmarañado, el rostro oculto, y desde entonces siempre llevaba una máscara de bronce, silencioso y reservado. Con estrategias acertadas y una mente aguda, se convirtió gradualmente en mi estratega. Nada destacable, nada destacado. Pero hoy hizo algo inmenso en secreto. La sangre brotó de mi garganta cortada. Me costó preguntar ¿por qué? ¿Por qué elegiste morir conmigo? Su rostro estaba pálido. Afuera resonaron pasos atronadores, seguidos del rugido furioso de Cialan, inútiles. ¿Cómo pudieron dejar entrar a una lisiada? En medio del caos, Sin Chi tosió sangre y tembló mientras decía, la princesa, orgullosa toda su vida. Podrá ser asesinada, pero jamás avergonzada. Esas palabras entrecortadas le quitaron las últimas fuerzas. Sus ojos color flor de durazno se apagaron, perdiendo su última luz. Antes de que Cialan irrumpiera por la puerta, antes de que yo exhalara mi último aliento, una fuerza oculta se despertó. Tiré de él. La máscara de bronce cayó al suelo. Vi el rostro que había atormentado mis sueños, el rostro del joven que una vez anhelé. Pero ya no era el prodigio radiante y arrogante de Wuchang. Una cicatriz tallada desde la frente hasta la mejilla. Una marca de ladrón tatuada debajo de su ojo izquierdo. Sentí como si me hubiera alcanzado un rayo. Se me heló la sangre. Fue absurdo y desgarrador. El rostro de pánico de Cialan mientras galopaba, con las manos apretando mi herida, se desvaneció. En mi último instante pensé con amargura. ¿Acaso este absurdo final era realmente la recompensa por todos mis años de batalla e incontables victorias? Cuando volví a abrir los ojos, la luz me cegaba. Me froté las sienes doloridas y me quedé paralizado con las pupilas contrayéndose. Miré mis manos enteras, intactas. No eran manos delicadas, pintadas como las de una doncella, sino callosas de tanto empuñar una lanza, largas y fuertes. Bajé la vista, mis piernas estaban intactas, firmes, poderosas.
Mi armadura carmesí estaba perfectamente ajustada. Este era mi atuendo cuando dirigía el ejército. Era una princesa de Dun, la primera en portar el sello de comandante y marchar a la guerra. Mi hermano se apoyaba en mí. Los nómadas me temían. En la batalla del paso de Tianqian, una mujer, una espada, ante 10.000 hombres. El general vestido de rojo al que incluso los ejércitos evitaban. Una vez bromearon, llamándome el general de rojo. Parecía otra vida. De la incredulidad a la alegría desbordante susurré, cielos, por fin me has destripado después de media vida de locura. Mapa general. El diputado levantó la cortina, rascándose la cabeza. ¿Desea revisar el mapa de la mesa de arena? Mapa de la mesa de arena. Sí. Frunció el ceño indignado. Algún esclavo se había atrevido a ofrecer un plan, ¿qué podía saber? Revisé el plano sobre la mesa, me sumergí en mis pensamientos y fijé la fecha de mi renacimiento. Era el tercer año de Yonge. El ejército de Beilu estaba invadiendo. Ambos bandos estaban estacionados en el paso de Yenlu. Xialan había dado consejos, obteniendo una gran victoria en esa batalla. Esta vez el asalto al paso Yenlu se detendría. Los ojos de la gente se iluminaron. Me encargaré de ello de inmediato. Miré al honesto y directo diputado que tenía ante mí recordando cómo, en mi vida pasada, cabalgó miles de caballos para defender mi causa, solo para ser atravesado por 10.000 flechas. Me ardían los ojos. Los soldados bajo mi mando eran más que soldados, eran mis hermanos. En esa vida, cada respiro me arrepentía de haberlos arrastrado a la ruina. Chongwu. Mi mirada se agudizó, el caso de la malversación del oficial de grano será juzgado hoy. El general no le dará la razón a ese pálido. Me puse de pie. Cambié de opinión. No fue hasta que me dirigí a la plataforma de entrenamiento que Chen, quien se dio una palmada en la frente y corrió tras mí, dijo, general, ¿a quién se la confiará entonces? La plataforma de entrenamiento era un mar negro. Como se trataba de sus raciones, el resentimiento de los soldados se encendió. En el centro estaba Xialan, rodeado de unos pocos soldados rasos. Sus largas mangas ondeaban, Gon era el esclavo caído que una vez conocí. Ese pincel que manejaba con tanta facilidad determinaba la vida y la muerte. Malversaste grano y plata. Querías que tus hermanos murieran de hambre en el campo de batalla, comiendo arena y raciones mohosas, mientras tú te llenabas los bolsillos. 1000 muertes no bastarían. Se lanzó una sentencia de muerte y la furia rugió entre las filas. No me moví, solo recorrí con la mirada hasta encontrar a Sinki, de pie en el borde exterior, casi invisible. ¡Viva! Respirando. Entre los vítores a su general, nadie vio mi mano temblando incontrolablemente dentro de la manga. Solo entonces lo sentí de verdad, había renacido. Todo podía cambiar. Di un paso al frente. Ante las miradas atónitas, aplasté la sentencia de muerte con mi bota. ¿Se ha investigado con claridad?, pregunté. Xialan se apresuró a hacer una reverencia. Lo hizo. Me senté en el asiento de cabecera. Libérenlo. Inquieto, Xialan dio un paso al frente. General, ya lo he confirmado. Lo miré en silencio. Entonces de un solo golpe volqué pinceles y papeles, el estruendo resonó como un trueno. Xialan se tambaleó hacia atrás. En el silencio sofocante dije fríamente, ¿investigaste con cuidado o simplemente sopesaste el precio buscando un chivo expiatorio? Xialan era imprudente y ansiaba poder, reacio a dejar escapar ninguna oportunidad de imponer su dominio. Incluso si la verdad apuntaba a la corrupción en el suministro de grano de la corte, presionó para establecer su autoridad. En mi vida pasada, no había intervenido. Primero porque aún me aferraba a una pizca de esperanza con mi hermano en Wuchang. Segundo porque quería darle a Xialan la oportunidad de demostrar su valía. Ahora, ninguna de las dos importaba. Depositar la esperanza en otro era inútil, mejor confiar en mí mismo. Tras morir una vez, un pensamiento surgió de repente. Si este mundo permitía que los insignificantes e ineptos se sentaran en lo alto, ¿por qué yo no? Yo sería quien defendiera la justicia. Mi aura opresiva los oprimía, los hombres luchaban por respirar. Xialan se inclinó aún más.
No me atrevo. Desde mi perspectiva vi sus puños apretados, su mirada cautelosa dirigiéndose hacia mí, sin entender por qué lo apreté tan fuerte de repente. Levanté la mano lentamente. Sus ojos me siguieron, llenos de esperanza. Pero mi mano lo pasó por alto, señalando en cambio al discreto estratega que acechaba a un lado. Xin-Chi. Hablarás. El hombre de la máscara, repentinamente nombrado, dudó antes de levantar la cabeza. Sus ojos color flor de durazno permanecieron medio ocultos en la sombra. Su voz destrozada dijo: mis humildes pensamientos son superficiales. No me atrevo a decir mucho. No me atrevo a decir mucho. ¿Quién recordaba que hace años él también vestía brocado y montaba caballos elegantes, y sus palabras fluían elocuentes como el agua? La amargura me punzó el pecho, mis uñas casi me cortaron la palma. Dije en voz baja: está bien. Habla con valentía. Xin-Chi reflexionó y luego habló. El oficial Wu ha pasado por muchas unidades. Sin discernimiento sobre lo que debe y no debe hacerse, no habría podido ascender bajo el mando del general. Con la guerra tan cerca, por muy insensato que fuese, no se arriesgaría a malversar fondos ahora. Me giré para ver a Alan. ¿Qué razonamiento tan simple? ¿No lo entiendes? Sosteniendo mi mirada penetrante, un sudor frío perló su frente. Añadí con intención: una cosa más. En mi opinión, la avaricia y los sobornos son pecados menores. Pero la insolencia y la rebeldía son lo que merece la muerte. Te precipitaste demasiado. Provocando inquietud en el ejército, aferrándose al poder imprudentemente. Mi tono fue monótono: sigue al estratega Xin y aprende. Agudiza tu corazón. Los ojos de Xin-Chi brillaron de sorpresa. Kalan se arrodilló avanzando arrastrando los pies. General, hoy me he excedido. Pero el asalto al paso Yenlu, debo supervisarlo. No puedes. Yo sí. Le quité la mano que se aferraba a mi bata con voz tranquila. Kalan, ¿deseas morir? Antes de que las palabras se desvanecieran, la punta de la lanza de Chanu presionó su garganta. Chanu se burló. Olvidé decirte que el general planea entregar el asalto al paso Yenlu al estratega Xin. Kalan entró en pánico. Ignoró la afilada lanza que llevaba en el cuello, forcejeando como si quisiera perseguirme. Pero yo ya me alejaba, con Xin-Chi siguiéndolo aturdido. Caminaba despacio, arrastrando una pierna. Para seguirme el ritmo, tuvo que hacer un gran esfuerzo. Bajo la máscara de bronce pronto se formó una capa de sudor. Una brisa fresca sopló, trayendo un suave alivio. Elegí una piedra y me senté arrancando una brizna de hierba, entrelazándola hábilmente entre mis dedos. Estratega Xin, dije con calma, pienso confiarte el asalto al paso Yenlu, ¿te atreves? Guardó silencio un largo rato. Por fin habló, agradecido por la confianza del general. Solo que nunca antes había tenido tanto peso. No sé por qué el general me eligió. Basta de palabras vacías. Mi mirada se entrecerró. Atrévete. Sí. Mis dedos se detuvieron. En mi palma yacía un saltamontes tejido con la brizna de hierba, que parecía real. Miré hacia la puesta de sol lejana. Xin-Chi, una vez conocí a alguien mucho más seguro y arrogante que tú. Y sin embargo, curiosamente, tú y él compartís un parecido. Dime, ¿quizás nos conocimos hace mucho tiempo? Negó rotundamente. En el primer año de Yonge, el general me salvó en la frontera. Una deuda de vida, inolvidable. La respuesta fue la que esperaba. Solté una risita. Así que solo por esta deuda, estás dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso dar la vida. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Su voz sonó seca, ronca: un hombre muere por quien lo conoce. Lo observé atentamente. Él albergaba sus propios pensamientos. Al menos por ahora, no lo obligaría. Así que lancé el saltamontes al aire, lo vi caer en un arco y dije con una sonrisa: quién sabe, quizá un día el estratega muera por alguien que realmente le gusta. ¡Pum! El saltamontes aterrizó en el suelo. Como aquel verano en Buchang, hace años, cuando alguien parloteaba sin parar a mi lado. La tranquila tarde latía solo con el latido del corazón de Xin-Chi.
Antes de que se levantara la siguiente brisa, lo oí susurrar, tan débilmente que casi creí haberlo imaginado. Sí. Después de molestar a Xin-Chi un rato, lo solté. Mientras tanto, rodeé la montaña para copiar un mapa del terreno del paso Yenlu, marcando detalles de mi vida pasada para reducir las bajas. Para cuando regresé a mi tienda, la luna estaba en lo alto. Un denso rocío humedecía la noche. Al levantar la cortina, me invadió la inquietud. Sin decir palabra, dejé caer la cortina. Acercándome a la cama, ataqué de repente volteando la figura que yacía allí, con mi daga apretada contra su garganta. ¿Quién? A la luz de la luna, lo vi con claridad. Cielan. A estas horas, debería estar descansando en su tienda. Dijo con voz áspera, Dao Wan soy yo. Por un instante casi lo mato en el acto. Pero aún no sabía cuándo empezó a conspirar con mi hermano. Mantenerlo con vida aún podría ser útil. Inhalé profundamente y encendí la vela. Liberado, Cielan se agarró la garganta magullada, tosiendo con fuerza. A la luz, vi con más claridad. El cuello de su camisa colgaba suelto, revelando un pecho pálido y terso. Debajo, un indecente atisbo de primavera. Tenía los ojos enrojecidos por la tos, la respiración acelerada, impregnada de una neblina de ambigüedad. Esta escena ya había ocurrido una vez en mi vida pasada. En aquel entonces, solo me pareció absurda. Al final le evité las palabras duras, simplemente lo tapé con la manta y lo dejé irse en silencio, preservando su dignidad. Ahora, solo sentía asco. Puse la lámpara sobre la mesa, con los brazos cruzados, observando desde lejos. Cielan. Mirando desde arriba, pregunté fríamente, ¿qué has hecho con la confianza que alguien te dio? Sus ojos parpadearon, como si estuvieran desgarrados. Sin Dao Wan, ¿no es esto lo que querías ver de mí? Todos me ignoran, me llaman una cara pálida y bonita, mantenida al capricho del general. Cuando el general se canse de mí, me echarán a patadas sin decir palabra. Cerró los ojos a medias. Entonces, si obedezco, si sirvo al general como usted desea, ¿no me ganaré una oportunidad? Su garganta se retorció al tragar. General, de verdad necesito esta oportunidad. Cielan era una contradicción. Joven, guapo, audaz, inteligente. Se atrevió a desafiarme en persona, pero también temía que mi tolerancia se desvaneciera, luchando por preservarla. Por naturaleza, era alguien que aprovechaba cada oportunidad y era escrupuloso en su ascenso. Nacido pobre, temía las dificultades, por lo que persiguió la ambición. Eso sí lo entendía. Pero era demasiado sensible. Siempre convencido de que mi confianza ocultaba segundas intenciones. Siempre andaba sobre hielo fino, nunca contento, siempre inquieto. Fue esta insatisfacción la que lo hizo ingrato, dispuesto a traicionar, solo para aferrarse a todo y elevarse por encima de todos. En el ejército, dije con serenidad, ¿quién no anhela ascender? Sin embargo, le confié esa oportunidad a Xin-Chi y te insté a aprender de él. ¿Sabes por qué? El pecho de Cielan se agitó violentamente. Es solo un estratega de nombre. ¿Acaso no fue un mendigo en su día? ¿Qué ha hecho que yo no pueda? Un lisiado con el rostro oculto, ¿cómo soy yo inferior a él? Sus ojos color flor de durazno se llenaron de lágrimas, cargados de súplica. Suplicó, general, no lo elija. Casi me reí. Cielan, dije con frialdad. Puede que sea princesa de Dun de nacimiento, hija. Pero sobre todo soy el general que comanda este ejército. Sus palabras me hirieron profundamente. Más amargas que la amputación de mis miembros en aquella vida pasada, cuando me entregó a mi hermano. Podría aceptar a un enemigo audaz e inflexible, vencedor o vencido, así era la guerra. Pero sus palabras eran un insulto. A tus ojos, continué, a quien favorezco debe ser por su rostro, su cuerpo, el mero deseo entre hombre y mujer, y nunca por su talento. Tus planes fracasan, tu temperamento fracasa. Durante 6 años he liderado ejércitos, labrando grandes victorias, solo con mis propias manos. Dime, ¿a quién crees que estás insultando? Esta era la primera vez desde que lo crié que hablaba con tanta furia, con palabras tan duras. La rabia ardía en la mirada de Cielan, pero se aferraba a una última esperanza.
Fingiendo una debilidad lamentable, se deslizó de la cama y se arrodilló, presionando la frente contra el suelo ante mí. General, sé que me he equivocado. Les ruego su misericordia. Los buenos caballos son comunes, pero los verdaderos jueces de caballos son escasos. Sin mi favor, no era más que un esclavo con potencial. Su sueño de gloria moriría antes de nacer. Observé cómo surgían sus pensamientos desesperados. ¿Dónde estaba la valentía que una vez desafió a los cielos, cuando lo acogí por primera vez? Me agaché un poco, levanté la mano y cubrí esos ojos suplicantes. Ojos que me habían ablandado incontables veces. Desde que dejé Buchen, cada noche que despertaba, veía a otro hombre reflejado en esos ojos suplicantes. Si en esa vida me hubiera dado cuenta de que en el fondo, él y Sunki no eran lo mismo, jamás habría llegado a ese final. Le aparté la cabeza con voz firme. Eres digno. Cuando Xiaolan agotara su último valor, le pagaría 100 veces más por toda su vida. Cada deuda, contabilizada una por una. Me giré, levantando la cortina para expulsarlo. Pero entonces me detuve. La luz de las antorchas brillaba, la luna era clara. En la penumbra, Sunki se encontraba en la tienda de al lado con un texto militar en la mano, lleno de anotaciones. Las sombras se extendían. Su rostro permaneció oculto bajo la máscara de bronce. Desde su perspectiva, solo podía ver a Xiaolan despeinado, desplomado en el suelo, con los ojos enrojecidos. Hice una pausa y con naturalidad, extendí la mano y tomé la muñeca de Sunki. ¿Has esperado mucho? De camino a su tienda guardó silencio, como siempre, desde que lo salvé. Encendí una vela. Si algo te preocupa, ¿por qué no vienes a buscarme? Sus dedos se apretaron inconscientemente en el borde del libro. Su voz era áspera y baja. Temí molestar a los generales, buena compañía. Su voz había cambiado mucho. Supuse que tal vez era por veneno o por alguna herida en la garganta. Ante esa cautelosa frase, una oleada de ira irrazonable me invadió. No sabía si era ira contra este mundo o contra mí mismo. O quizás a los malentendidos que lo consumieron en esa vida pasada. Lo miré fijamente. Deseé una vez compartir ese vínculo. Pero no con Xiaolan. El que deseaba murió hace 5 años. No quedan ni huesos. Sunki bajó la cabeza, apretando aún más los dedos hasta que las páginas se doblaron. Su murmullo era bajo, ronco. Así que eso es todo. Lo entendí mal. Sin embargo, ya que el general ha decidido hablarme tan abiertamente, hay una cosa, aunque no sé si debería decirla. Dilo, respondí con suavidad. Habló despacio, con cada palabra seria. El pasado no se puede olvidar. El general no debería llorar a los muertos. Lo interrumpí con firmeza. No puedo olvidarlo. Su voz era aún más áspera, lastrada por la máscara. Eres la general y también una princesa. Tu posición es incomparable. Los cielos son vastos, los mares vastos, el camino por delante aún largo. En este mundo hay innumerables hombres dignos, tú solo mereces lo mejor. La inseguridad siempre hunde a un hombre, distorsionando incluso el amor. Éramos iguales, ambos aferrándonos a vestigios de orgullo solo para seguir adelante. Sin embargo, la imagen que jamás pude olvidar fue esta. La máscara de bronce que solo dejaba ver sus ojos. Los soldados se burlaban de él a menudo. Incluso en mi vida pasada, una vez bromeé, preguntando si alguien había visto alguna vez el rostro del estratega. ¿Era tan horrible que no se atrevía a mostrarlo? No. Al contrario, su belleza era inigualable. Cielan solo conservaba 3 partes de su porte. Una vez me ablandé hacia Cielan solo por esta razón, porque a través de sus ojos creí vislumbrar otra. En mis últimos momentos, me pregunté, ¿suplicaba mientras me mataba? ¿Alguna vez deseó que alguien lo salvara? Ahora sabía la respuesta. Nunca lo haría. Sin Chi podría cojear. Su rostro podría llevar la marca del ladrón. Podría estar harapiento, podría llamarse inútil, podría ocultar su orgullo en silencio para que yo no lo viera. Pero nunca suplicaría. Nunca gemiría por misericordia. Su respuesta había sido una daga clavada en una garganta. Un corazón apuñalado sin vacilación.
Muerte antes que desgracia. Así que le di un golpe como un rayo, arrancándole la máscara. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados. Se giró para huir, cubriéndose el rostro con una mano. Lo agarré y lo acerqué a mí. Por Cidu, dije con fiereza, no quiero lo mejor. Solo te quiero a ti. Entonces aplasté mis labios contra los suyos, un beso que duró 2 vidas. Le aterrorizó. Me empujó hacia atrás con los dientes y los labios ensangrentados. No. El hijo de un traidor condenado a muerte, ¿cómo se atreve a albergar tales pensamientos? Sin-Chi forcejeó con violencia, presa del pánico, y se apartó. Chi no se atreve. El general debería descansar. Lo aparté y bajé la mirada. Esta es tu tienda, dije en voz baja. Me voy. Se llevó una mano a la marca que tenía junto al ojo y, de repente, cerró los ojos con fuerza. Me voy, dijo con voz ronca, perdóname, princesa. Me toqué los labios aún manchados de sangre, y vi cómo su espalda se perdía en la noche. Me había llamado princesa. Y asimismo Chi. El abandonado. Reconoció su posición, pero no se atrevió a regresar a lo que una vez fue. Que aún recordaba al joven apellidado por, radiante e intocable en Wuchang. Nunca había sido Sin-Chi. Años atrás, su nombre era Bai Zidu. Zidu para volver. Ese beso torpe desmañado con el sabor a hierro y azufre del campamento. Me transportó a Wuchang, hace mucho tiempo. En realidad, fue nuestro segundo beso. La primera vez que conocí a Bai Zidu fue en la corte. Alguien había solicitado una audiencia. Mi padre, que aún vivía entonces, me ordenó ir en su lugar. 2 eruditos discutían acaloradamente sobre la frontera, si hacer la paz o la guerra. Uno aferraba una cantimplora en la mano izquierda, el otro un taburete en la derecha, ambos con el rostro rojo de furia. Habían aprobado el examen, pero discutían como vendedores ambulantes. El prefecto no se atrevió a intervenir, dándole vueltas al asunto hasta que me tocó presidir. Incluso antes de entrar, oí sus gritos. Pero en medio del caos, un hombre rodeado de sus pares, pudo zanjar las discusiones con unas palabras serenas. Tras escuchar a una de las partes, reflexionó, lo que empieza sin raíces firmes, sin duda se marchitará. Si abogas por la paz, tiene sentido. Sin cimientos sólidos, la gente sufre y se dispersa. El gobernante debe cuidar de su pueblo, planificar a largo plazo. El erudito, halagado, resopló con orgullo. Vicito abrió de golpe su abanico plegable y se volvió hacia el otro. Dudar de las acciones no trae mérito. Dudar de los hechos no da fama. Defiendes la guerra, y también hay mérito. Permanecer atados mientras los enemigos atacan solo alimenta su arrogancia. Los hombres de Beilu son crueles, si no los desarraigamos caeremos en la pasividad, invadidos una y otra vez. Otro erudito alzó su rostro sonrojado en señal de triunfo. Discutieron sin parar, con la boca llena de saliva. Y entonces Vicito dijo con la voz radiante de convicción, la verdad en este mundo se fragmenta en infinitas perspectivas. La discusión nunca termina, cada bando tiene sus razones. Por eso digo que las palabras valen menos que los hechos. Si esta tierra debe ser defendida, seré el primero en ir a la frontera para aniquilar las tropas enemigas de Beilu. Caballeros, ¿quién me seguirá? La sala quedó en silencio. Reí levemente intrigado. Había venido con guardias armados con espadas, excusado de la ceremonia, pero me sentí atraído por él. Si te atreves a hablar, dije. Parpadeó sorprendido, luego bajó la pierna cruzada y dobló el abanico con una reverencia solemne. No me atrevo. De las verdades de este mundo, solo hablo 8 partes de 10. Arrogante pero humilde. Orgulloso pero cortés. Su expresión seria me hizo reír de repente y sentí un cosquilleo en el pecho. En los últimos años Wuchang se había vuelto decadente, sumido en la indulgencia. Jóvenes talentosos discutían a gritos, con la lengua llena de retórica. Pero los que se atrevían a decir la verdad, los que poseían verdadero talento, eran cada vez menos. Así que dije, se me ha ordenado pacificar el reino, y aún así, los persuades a que lo hagan por mí. Para demostrarte mi gratitud, ¿qué tal si te invito a la taberna Basian?
Baicida me miró con las mejillas ligeramente sonrojadas. Si la princesa me invita, obedeceré. Esa noche en la taberna Basian, hablamos hasta el amanecer. El clan Bai ostentaba un gran poder, y muchos buscaban adularlo. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, consentidos por los excesos y el libertinaje, él rebosaba pasión y brío. Cuanto más hablábamos, más me inquietaba. Al amanecer, extendí el mapa que siempre llevaba, presionando la punta del dedo contra las tierras fronterizas. Estás repleto de conocimiento, pero te pierdes entre quienes solo hablan de guerra en el papel, perdiéndose en poesía ociosa y festines a la luz de la luna. ¿Por qué no, en cambio, conversar conmigo sobre el verdadero arte de gobernar y las formas del mando militar? Baicida pensó un momento y luego sonrió. Con mucho gusto. Y así nos hicimos confidentes. Debatíamos estrategias sin parar, a menudo en desacuerdo. Dije que era imprudente, temerario como un caballo salvaje suelto. Dijo que yo era demasiado cauteloso, como una tortuga escondida en su caparazón. Cuanto más nos acercábamos, más feroces se volvían nuestras peleas. La última vez que lo vi fue la víspera de mi partida hacia la frontera. Durante más de 10 años, Bai Lu y Dun habían luchado encarnizadamente. Una vez más, asaltaron, quemaron, masacraron y redujeron las ciudades a cenizas. El pueblo gemía desesperado. Mi padre no podía rendir cuentas ante la corte. En palacio no se podía confiar en nadie. Así que, preocupado por la gente común, me ofrecí a liderar en la frontera. La noche antes de separarnos, Baicida y yo bebimos hasta perder el sentido. Al ver sus labios derramar palabras agudas empapadas en vino, me quedé aturdido. Por alguna casualidad del destino, nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante él se inclinó y me besó torpemente. Afuera, la lluvia acababa de pasar. El aire olía a hierba y tierra húmeda. El joven de blanco era astuto como un cachorro de zorro que hubiera robado un pez, brillante y travieso. Princesa, murmuró, he sido grosero. Sus emociones se desbordaron sin control. Ese beso fue torpe e inexperto, pero al recordarlo, insoportablemente dulce. Mi corazón latía con fuerza. Fui yo quien dio media vuelta y huyó, sin decir las palabras que él quería decir. Él era del clan Bai y no podía ir a la frontera. Yo era el comandante y no podía quedarme atrás y abandonar a la gente. Años después, el mundo se derrumbó. En mi segundo año en la frontera, me enteré de que el general Bai fue acusado de traición y que su clan fue ejecutado en 3er grado por mi hermano. Hasta el día de hoy, no sé cómo sobrevivió Baicidu. Ni cómo aguantó con la pierna lisiada, el rostro marcado, el cuerpo demacrado y la voz destrozada. El joven orgulloso que una vez se atrevió a decir 8 partes de la verdad de 10 había sido molido hasta convertirse en este hombre abandonado. La noche se hizo más profunda. Me arranqué la memoria, pero aún me dolía el corazón. Había demasiados arrepentimientos. De no haber reconocido al que llevaba en el corazón. De no haber derrotado a las tropas enemigas de Bai Lu. Que me aferré a ingenuas esperanzas en mi hermano. Que aunque el pueblo me había ensalzado, no le había pagado al mundo con justicia. En esta vida, mi destino está en mis manos. Baicidu seguía negándose a quitarse la máscara y evitaba mi mirada. Pero tuve la paciencia suficiente para esperar toda mi vida a que bajara la guardia. Sin embargo, ahora, lo urgente no era lo que nos separaba. La batalla del paso de Yenlu se avecinaba. Días atrás, las tropas enemigas de Bai Lu habían hecho sonar sus cuernos y reunido a sus fuerzas, 100.000 jinetes. Y en mis manos, solo 30.000 hombres de élite. En aquella vida pasada, la diferencia numérica era demasiado grande. Los refuerzos nunca llegaron. Decenas de miles de mis soldados murieron defendiendo la línea, una defensa destrozada. Dai letras exaltadas sobre armas. Mi hermano era celoso, estrecho de miras, sin virtud. El paso Yenlu se compró con sangre. Antes de morir en esa vida, oí que finalmente había caído. Mi rostro se veía sombrío mientras me sentaba erguido en el puesto de mando, discutiendo estrategias con los subgenerales y Baicidu. Cuando todos los planes estuvieron listos, de repente le pregunté a Chanu. «¿Te encargaron vigilar a Cielan? ¿Algún movimiento?» Chanu se rascó la cabeza. «Ninguno, general. Desde que lo reprendiste, ese pálido ha obedecido.
Me volví hacia Baizidu. Bajó la mirada. Carga con descontento. A menudo lee textos militares. Pero curiosamente últimamente frecuenta los establos. Cuando le pregunté, dijo que estaba visitando a viejos camaradas entre los mozos de cuadra. Chanu resopló. Estratega, piensas demasiado. Una vez fue esclavo de establo. No me sorprende encontrar a alguien como él. Baizidu no dijo nada, solo asintió levemente. Pero mi mirada se agudizó. A Cielan le importaba más su orgullo. ¿Cómo podía él, que había huido de su pasado, quedarse voluntariamente en los establos? Ya me había formado una opinión. En silencio ordené a mis hombres que siguieran mis instrucciones. Vería qué medicina estaba preparando. O quizás usarlo para atraer a un pez más grande. Una intención asesina brilló en mis ojos. Con el enemigo ante nosotros, ni él ni mi hermano tocarían ni un pelo de mi ejército. La siguiente vez que me enfrenté a Cielan fue antes del encuentro en el paso de Yenlu. Las nubes se cernían sobre él, y su armadura brillaba como oro fundido bajo el sol. Iba detrás de Baizidu con aspecto demacrado. Me levanté, bebí el vino fuerte de un trago y hablé en voz alta. Esta batalla protege el paso. Aunque no superan en número, ni un centímetro del suelo de Deán se perderá. ¿Acaso temes a 100.000 de la tropa enemiga, Bailu? El rugido retumbó como una tormenta. Arrojé mi cuenco al suelo, rompiéndolo en un juramento, levanté mi lanza y reí a carcajadas. Bien. Detrás de nosotros yace nuestra patria. Hoy, sea vida o muerte, marcho contigo. El rostro de Chanu se contorsionó por la sorpresa, con una expresión de preocupación. Ante decenas de miles, no se atrevió a protestar en voz alta. Se inclinó y susurró, General, ¿por qué tiene que ir en persona? La retaguardia necesita su mando. Incliné la cabeza hacia atrás, riendo sin miedo. Con el estratega Sin, basta. Pero incluso si has planeado con él, puede que le falte la habilidad. Su honestidad directa me hirió profundamente, nacida solo de la lealtad. Me picó la nariz. El recuerdo me golpeó, la última vida. El paso Yenlu había sido una victoria sangrienta, la mitad de nuestros 30.000 hombres se perdieron antes de que llegaran tarde los refuerzos del general Tan. Tantos rostros curtidos por la batalla, enterrados para siempre. Mi mirada se desvió hacia Cielon. ¿Y si su astucia inicial no se debía a su talento, sino a la connivencia con mi hermano, el general Tan? 30.000 contra 100.000 ya era casi imposible. Si nuestra lealtad y sangre se usaban como trampolines, entonces era repugnante. Le dije a Chanu, soy tu general, tu hermano. No soy alguien que se encoge de miedo, aferrándose a la vida para ascender. Nunca lo he sido. Lentamente rígido, su cuello se dobló en ascenso. Ante las filas soplaba un viento gélido. Levanté la mano y canté, ¿no tenemos túnicas? Decenas de miles de voces me respondieron. Juntos compartimos nuestro destino. ¿No tenemos túnicas? Juntos nos mantenemos en una misma casa. ¿No tenemos túnicas? Juntos luchamos como uno solo. Sus voces rugieron, una voluntad de hierro forjada en la canción. Entonces puse la cuenta del tigre en la mano de Baizidu. O quizás a estas alturas debería llamarlo Sini. Dije con serenidad, no eres un desecho. Estratega Sin, te confío el mando según nuestro plan. Puedes hacerlo. Baizidu se congeló solo un instante, luego presionó la cuenta contra mi palma con tanta fuerza que casi me hizo sangre. Sus ojos ardían con gravedad. Este subordinado no traicionará tu confianza. No tenía ansias de mérito ni ambición como las de Cialan. Solo el peso de la vida y la muerte, su deseo de proteger a cada hermano. Levanté mi lanza, me giré y bajé del estrado, liderando la carga. Al igual que en mi vida pasada, amaneció con una densa niebla. La tropa enemiga de Bailu atacó repentinamente con sus cuernos resonando. La guerra estalló. No había ilusión, solo acero contra carne, tambores retumbando, cuernos aullando hasta entumecerme el cuero cabelludo. Y sin embargo, en aquella carnicería, me sentí más vivo que nunca. Esta vez juré proteger a mis hermanos. Pero ante semejante número,
nuestras líneas se rompieron rápidamente. Las flechas llovieron como lluvia, silbando a través de la niebla. Aparté a mi caballo, esquivando uno que me apuntaba a la cara, y bramé. «Espera. Un poco más». A mi lado, Chenggu recibió un corte en el hombro que le desgarró el pecho, cubierto de sangre escarlata. Su expresión se contorsionó con una feroz rebeldía. Se limpió la sangre de la cara, apretando los dientes. «General, aún podemos esperar 2 varillas de incienso más». Incluso conociendo el futuro, no pude borrar la brutal disparidad entre 30.000 y 100.000. Baizidu y yo pasamos días y noches ideando una estrategia, ahora solo nos faltaba tiempo. Otra varilla de incienso se quemó. La tropa enemiga de Beilu alzó sus ballestas y avanzó en columnas de asalto. Su masa se apretaba contra nosotros, bloqueando el paso de Yenlu con cuerpos, como si un nudo se apretara para aplastarnos. Cielan también apareció en el campo de batalla. Detuvo una flecha que volaba hacia mí, con el rostro deformado por la furia y la reticencia. Empapado en sangre, me gritó. «General, ¿está satisfecho ahora? ¿Cuántos hermanos deben morir por su egoísta voluntad? Si hubiera seguido mi plan, al menos no habrían muerto en vano». Levanté la mirada hacia el horizonte. Amanecer. La niebla empezó a disiparse. Me arranqué la saeta de la clavícula con un chorro de sangre, me limpié la cara y, sin dudarlo, levanté el cuerno de guerra azul. Los tambores cambiaron. Su ritmo constante se transformó en un trueno veloz. La defensa se transformó en ataque. Mis veteranos, acostumbrados desde hacía tiempo a mis giros repentinos, solo confiaban en un credo: obedecer al general. Incluso medio muertos de cansancio, se reagruparon aferrando las armas, formando un pequeño cerco en su interior. Mientras Cielan se esforzaba por comprender, el rugido de la matanza estalló fuera del paso. Una lluvia de flechas, tan densa como la que habíamos soportado, abatió a los soldados de Beilu. Cientos de arqueros de élite bajo el mando de Sinchi, habían escalado los escarpados acantilados. Al mejorar la visibilidad, abrieron fuego al unísono, reduciendo la presión de nuestras filas en un instante. Antes de que el enemigo pudiera reorganizarse, los tambores de Sinchi volvieron a retumbar. Un estandarte de guerra se alzaba, señalando la dirección. A la altura de la bandera, los soldados se formaron, dividiéndose en grupos de 500 o 1000, dispersándose y reuniéndose rápidamente. Si hubiera estado a gran altura, habría visto todo el despliegue. Una intrincada trama de cercos cambiantes y superpuestos, nacida de los 8 trigramas. 64 recintos de diversos tamaños se extendían como las articulaciones de un gran ciempiés, encerrando al enemigo en una vasta red. Las formaciones auxiliares apoyaban a las principales, y éstas alimentaban a las auxiliares. Entrelazados, giraban sin cesar. Era la misma formación que Baizidu y yo habíamos estudiado incansablemente, perfeccionada por las amargas lecciones de mi vida pasada. Cielo, tierra y hombre, ninguno podía faltar. La niebla había agotado la fuerza de sus flechas. La emboscada frenó su carga. Ahora, la red, cada vez más apretada, los aplastó vivos. Las tropas enemigas de Beilu fueron arrebatadas al caos, su masa deshecha, sus líneas derrumbándose como arena. La situación cambió. Nuestra moral se elevó. Los estandartes de guerra centellearon, las formaciones se movieron como fantasmas, el enemigo, destrozado, se tambaleó antes de poder reaccionar. Finalmente los tambores enemigos llamaron a la retirada. 100.000 huyeron en desorden, reducidos a la mitad. Cuando conté a los vivos, 22.000 seguían en pie. 5.000 contra 50.000, esa proporción por sí sola era un milagro. Los 5.000 perdidos habían muerto antes de que la red se cerrara. Vertí un cuenco de licor en la tierra, entre los cadáveres esparcidos. Hemos ganado. Ante esas palabras el silencio se rompió. El ejército rugió, la alegría estalló como un trueno en el paso de Yenlu. Baizidu descendió de las alturas, solo para ser capturado por guerreros jubilosos. Lo lanzaron por los aires, atrapándolo de nuevo entre gritos. Me miró atónito con el rostro iluminado por la sorpresa y la incredulidad. Sonreí levemente. Luego me giré, levanté una mano y acallé el rugido. Esa noche el campamento se llenó de celebración. Miré hacia Ceilán,
saqué de mi armadura una carta manchada de sangre y dije con calma, ahora tengo algo que preguntarte. Mientras lo arrastraban de vuelta al campamento, los vítores del ejército se apagaron. Aunque Changu lo despreciaba, Ceilán había hecho pequeños favores para ganarse el apoyo de los hombres. En una ocasión, yo también pensé en convertirlo en estratega. Pero cuando la carta fue revelada, ni siquiera los más leales pudieron soportarlo. No podían aceptar que un hermano que una vez los apoyó los hubiera apuñalado por la espalda, intercambiando sus vidas por sus propios méritos. Yo había interceptado la carta antes de reunir a las tropas. Fue enviado por Ceilán a través de uno de sus antiguos esclavos de cuadra, dirigido al general Tan. Mi hermano valoraba a los eruditos más que a los guerreros, mientras que el campamento llevaba mucho tiempo desangrándose. Entre esos mozos de cuadra, 2 criaban palomas mensajeras. Ceilán era astuto usando sellos rutinarios para ocultar la traición. Sin una investigación deliberada, nadie lo habría descubierto. En el patio de maniobras yo presidía el lugar con la espalda recta. El médico del ejército curó torpemente la herida de mi clavícula. Changu, gravemente herido, había ido a que lo atendieran. A mi lado estaba Baizidu. Incapaz de soportarlo, murmuró, déjame. El médico se retiró agradecido. No vi la carne bajo la máscara de Baizidu. Sus manos eran firmes y firmes. Respiré hondo al sentir un dolor punzante, pero lo ignoré. Ceilán, pregunté con voz dura, ¿sabes lo que has hecho? Con el rostro ceniciento, se arrodilló contra el suelo. Abrió la boca como para discutir, pero bajo la carta ensangrentada no salieron palabras. Detallaba su complot con el general Tan. Y el testamento de mi hermano. Reí con frialdad. Sabotear el ejército, retrasar los refuerzos, ceder el paso de Yenlu para que te consideraran confidente de mi hermano, apoderarse de estos 30.000 soldados y encerrarme en este campamento. Bien calculado. Rompí la carta, pedazo a pedazo. ¿Pero alguna vez lo pensaste? Más allá del paso Yenlu se encuentra Jojo. Perder 1 centímetro de tierra puede que no signifique nada para ti. Pero en esta tierra viven innumerables personas. ¿Por qué nos unimos al ejército? Para proteger el reino. Si dormimos mientras el enemigo aguarda en la puerta, si nuestras muertes solo sirven para que otros se sientan ociosos y seguros, ¿qué estamos protegiendo? Los trozos de papel cayeron como nieve, rojo y blanco mezclados, como la sangre y las lágrimas de los soldados fronterizos a lo largo de estos años. Levanté mi espada hacia Ceilán, pero mi puntería era mayor. Me quedé de pie con la sangre filtrándose por la venda de la clavícula y la manga ondeando. Desde el año 32 de Yongjin, supliqué que me enviaran contra las tropas enemigas de Beilu. El difunto emperador estuvo de acuerdo. 6 años he gobernado. 6 años de fondos robados, raciones malversadas, mientras la corte disfrutaba de una paz comprada con nuestra sangre. 75.402 hermanos yacen muertos. De 100.000, solo tú quedas. Mi voz cortaba como el acero. Y ahora veo esta carta, y lo sé, el mandato flaquea, el cielo mismo se muere. Soy mujer, pero mi corazón pertenece al mundo. Si estás dispuesto, sígueme. Alzaos contra él. Derramad sangre por una causa que valga la pena. Y si no estáis dispuestos, idé al granero de Wulin, llevad plata y regresad a casa. No te detendré. Inhalé profundamente. Solo entonces me di cuenta de que mi mano temblaba violentamente. Lo recordé. 10.000 que me confió el difunto emperador. 6 años vivieron y murieron a mi lado. Algunos murieron protegiéndome. Algunos murieron llevando noticias. Algunos murieron explorando. Nadie murió por traición. Solo su coraje y sangre habían mantenido a raya a las tropas enemigas de Beilu durante 6 años. Pero nuestros números menguaron. Mientras el enemigo crecía. ¿Por qué? Porque al gobernante no le importaba el pueblo. Porque el cielo mismo se está muriendo. Cerré los ojos refugiándome. No importaba cuántos me siguieran, jamás volvería a servir ciegamente. Si el soberano es indigno, ¿por qué no debería ocupar su lugar? Matar. Matar. Matar.
El rugido sacudió los cielos, cada rostro ensangrentado feroz como el hierro. Me escocían los ojos, pero no dejé que las lágrimas cayeran. No éramos nosotros quienes debíamos llorar. No éramos nosotros quienes debíamos sangrar. Señalé a Cielan, pero mi mano se extendió más allá, hacia el emperador, hacia el general Tan, quien había traicionado al pueblo a través de él. Traidor. Sin perdón. Cielan fue condenado a muerte. Yo mismo decreté esta ley. Sin ley, no hay orden. Desde el primer día que llegué a este campamento hace 6 años, purgué a los tiranos que gobernaban el ejército mediante el miedo. La ley suprema, ninguna traición será perdonada. Un traidor se enfrenta a la muerte de 1000 cortes. Fue casi irónico. La víspera de partir de Buchan, Baizidu y yo hablamos toda la noche. Sus palabras me cambiaron. Me había vuelto veloz y despiadado. Y Baizidu, quien luego se disfrazó de Xianqi, se había vuelto cauteloso, temeroso, sopesando cada paso. Me recuperé y caminé a grandes zancadas hacia la prisión militar. Una pequeña tienda, húmeda y mohosa. Hoy, Cielan moriría. Sus esclavos del establo habían sido azotados y expulsados. El castigo más severo en 6 años. Los soldados se reunieron para observar. Algunos rechinaban los dientes con odio, otros ante sus hermanos jurados, ahora traicionados. En sus cartas Cielan los había llamado tontos y brutos. Cuando llegué, la multitud se abrió en silencio. Descorrí la cortina y entré. La tienda apestaba ligeramente a moho. Cielan me miró. Ya no suplicaba. Su mirada era apagada, sin vida. Sonrió levemente. El ganador es el rey, el perdedor es el ladrón. General, perdí. No hay nada más que decir. Changu me puso una silla. Me senté y hablé despacio. No. No tenías por qué perder. Señalé a mi alrededor, es el camino que elegiste. Cielan soltó una risa amarga. ¿No me favorecerías? ¿No pude aprovechar mi propia oportunidad de vivir? Los ojos de Changu brillaron como campanas de bronce. El general te apreciaba más que a nadie. Tú, un esclavo de establo, ¿no lo recuerdas? Dije con serenidad, sí que te valoraba, Cielan. De verdad. Podrías haber tenido otra vida. Alto mando. Un nombre en la historia. Podrías haber cumplido el último deseo de tu madre, haber sobresalido con honor. Recordé su historia. Hijo de un funcionario, pero de una concubina de baja cuna. Lo llamaron bastardo una y otra vez. Su padre la rechazó. La esposa legítima los expulsó. Su madre murió enferma y despreciada. Sin un lugar a donde ir, se unió al ejército. Pero su registro familiar lo encadenó al puesto más bajo, el de mozo de cuadra. Una vez me dijo que solo deseaba levantar cabeza, que su padre lo viera de otra manera. La baja cuna genera ansias de altura. Eso lo entendí. Pero el dolor no es licencia para exigir que otros paguen tus heridas. Es lástima, dije con voz fría, porque todos tus pensamientos y esfuerzos son en vano. Nadie te recordará. Nadie te conocerá. Viniste sin nombre y te irás sin nombre. Al final, ni siquiera tu padre recordará que eres su hijo. Basta. Sus labios agrietados sangraban mientras su cuerpo se tensaba contra las ataduras. No digas ni una palabra más. Pero continué. Tienes ingenio y cierta habilidad. Sin embargo, perdiste toda esperanza de gloria. Tienes habilidad, pero tu final es amargo y desperdiciado. ¿No es patético? Basta. Alto. Gritó, agitándose. Con los brazos atados, se arañó el pelo con desesperación. Reí suavemente. ¿Sabes por qué mi crueldad parece más pesada que tu crimen? ¿Por qué, incluso sin haber asestado el golpe, tu propia naturaleza te condena? Cielan abrió los ojos de par en par. No lo entendió. Nunca lo entendería. Así como nunca comprendería el peso de su traición cuando me cortó las extremidades y me entregó a mi hermano. ¿Cómo pudo un hombre de talento caer en semejante ingratitud? Porque tienes la esencia podrida, le dije.
El talento no es nada comparado con el carácter. De principio a fin, nunca se trató de si te valoraba. Ni el emperador. Ni el general Tan. Solo te importabas a ti mismo. Vendiste a hermanos que vivieron y murieron a tu lado. Nunca pensaste en el destino de la nación. No fuiste un conquistador audaz, ni un héroe que apostó y perdió. Eras una plaga, sembrando la podredumbre en el corazón de un ejército. Me acerqué más con mi voz cortante como el acero. Anhelabas ser estimado, pero temblabas ante la posibilidad de que otros te despreciaran. Nadie te despreció, Cielan. Solo tú te despreciaste a ti mismo. Algunos, despreciándose a sí mismos, se esconden en silencio, lamiéndose las heridas. Pero tú solo buscabas arrastrar a otros al abismo, y luego te considerabas trágico, como si tu ruina fuera el destino. Recordé mi vida pasada. El grito desesperado de Cielan antes de mi muerte. Sin Dao Wang, no debes morir. ¿Sabes cuánto te amo? Espera, el médico imperial viene, no debes morir. Trabajé muy duro para mantenerte a mi lado para siempre. Lloró de angustia, aterrorizado de perderme. Solo me pareció risible. Quien te ama de verdad no te encadenará bajo el nombre de amor. No romperé tus alas para mantenerte bajo ellas, ahogándonos juntos en el abismo. Su dolor ahora reflejaba su mirada cuando yo agonizaba en mi vida pasada. Así que vi con claridad que lo que él decía amar, lo que decía apreciar, nunca fui yo. Fue solo su pérdida de control, su furia consigo mismo. Antes de que Cielan se encontrara con las hojas de 1000 cortes, me incliné y le susurré al oído: toda tu vida no has sido más que un esclavo de establo, un traidor en el ejército. Morirás en desgracia. Ese fue el verdadero castigo. Matarlo no fue nada. Fue el quebrantamiento de su espíritu, la conciencia de su vida desperdiciada, lo que fue más cruel que la muerte. Un solo golpe habría sido misericordia. Pero en cada rebanada de carne, recordaría, no debería haber sido así. Bajé la mirada y me di la vuelta. Ninguna tortura podría compensar a los hermanos perdidos en mi vida pasada por su culpa. Pero ahora la pesadilla había terminado. En esta vida aún me quedaban muchos caminos por recorrer. La noticia de la rebelión de la princesa Qiang se extendió rápidamente por Zhozhou. Algunos se rindieron, otros echaron leña al fuego. El primero en doblegarse fue Zhou Occidental, que llevaba mucho tiempo apostado tras el paso de Yanlu. Durante el primer mes tras mi ascenso, el general Tan fue decapitado por su propio lugarteniente, quien me entregó su cabeza en señal de rendición. Siguieron más. Pero lo que dejó la huella más profunda fue ese mismo diputado. Tan joven, recién salido de su ceremonia de graduación, labios rojos, dientes blancos, rostro de jade. Sin embargo, cuando atacó, su crueldad rivalizó con la de cualquier veterano. Una vez le pregunté por qué tanto odio hacia la corte. Apretó los dientes y sonrió con amargura. Porque la tienda de mi familia prosperó, y por eso nos embargaron. Mi hermana menor era hermosa. El general Tan la tomó por la fuerza. No pude hacer nada, así que me uní al ejército esperando mi oportunidad. Guardé silencio durante mucho tiempo. No era el único. El ejército había despojado a los hombres de sus medios de vida y luego los había obligado a servir. Si el emperador hubiera abierto los ojos, habría visto la verdad. La gente estaba furiosa, el ejército hervía de resentimiento. Un ejército como este. Si no hubiera ocupado el paso de Yanlu, el caos ya habría consumido la tierra. Cada alma cargó con su propio dolor bajo el reinado de un tirano. El mundo estaba sumido en la tristeza. Sin embargo, entre esta tristeza infinita, las lanzas carmesí bajo mi estandarte se hicieron aún más firmes. Hacia donde apuntaba la lanza, nada podía impedirnos el paso. Avanzamos imparables hasta llegar a las puertas de Wuchang. Allí, ante todos, Baizidu finalmente levantó una mano y se quitó la máscara. Mostró su cicatriz, su mejilla marcada, y pronunció cada palabra con claridad. El traidor que se alza contra la corte es Baizidu, el último hijo del clan Bai de Wuchang, destruido por el emperador hace 3 años. Y la princesa Qiyan, el general Sin Dao Wang, es el ministro leal que limpia la podredumbre. Tomaré las maldiciones sobre mí. El campamento quedó en silencio. Todos los soldados miraron fijamente atónitos.
Esa marca en su ojo se les quedó grabada. Baizidu forzó una sonrisa. No sirvo para ser estratega. Estos años he vivido solo de tus cuidados. No me atrevo a aceptarlo. Solo deseo abrirte un camino. Déjame soportar el desprecio solo. Chenggu fue el primero en gritar con la voz áspera por la ira. Estratega. Tu plan nos salvó incontables veces. ¿Cómo podríamos rebelarnos juntos y dejarte sufrir solo? General, di algo. Sus palabras se precipitaron en pánico, pues Baizidu y yo éramos los más cercanos, y los hombres temían que yo hubiera impuesto este silencio. No pude evitar reír. Así que por fin, te deshiciste de ese nombre Sini. Entonces podré volver a llamarte Baizidu. Chenggu se quedó boquiabierto, desconcertado. General, se conocían. No solo se conocían. La luz de la antorcha le iluminó el rostro. Y por primera vez en meses de matar, mi expresión se suavizó. Baizidu, dije con dulzura. Abre los ojos y mira. Aquí nadie te abandonaría. No eres alguien que haya sido marginado. No a ellos. Y nunca a mí. Puede que los demás no lo entiendan. Pero Baizidu sí. Sabía a qué me refería. Nunca lo había despreciado. No lo obligué. Quizás realmente éramos iguales. Yo había tomado decisiones como él. Yo también estaba dispuesto a esperar en silencio. Pero Baizidu una vez arriesgó su vida por mí. Solo por eso no guardaría rencor. Y sin embargo, en mi vida pasada, me había dejado dolorida durante años, despertándome por la noche con el pecho vacío. Así que ahora, quizá podría ser terca y negarle el derecho a elegir. Al instante siguiente, sin decir palabra, lo besé delante de todos. Se oyeron jadeos e incluso silbidos de veteranos canosos. Nunca te abandonaré, le dije cada palabra como un juramento. Nunca te abandonaré. Como nunca has vivido solo de verdad. Derrocar a un emperador no fue tan difícil después de todo. Las aguas que arrastraban la barca podrían fácilmente volcarla. Asaltamos el palacio con facilidad, los guardias, hinchados y débiles, apenas blandían una destreza superficial. Cuando mi lanza ensangrentada presionó el camisón del emperador, este se estremeció y apestó, gimiendo mientras dos concubinas gritaban a su lado. No me mates, toma lo que quieras. Perdí las ganas de seguir hablando. Si la gente a la que había saqueado pudiera verlo ahora, se reirían hasta romperse las costillas. No era más que un tirano por pura casualidad, protegido por el mérito de sus antepasados. Así que el mundo era injusto. Así que el cielo mismo debía caer. Y los fuertes debían liderar. Lo até y lo metí en prisión, dejándolo a merced del reino. Lo que vino después fue recompensa y reforma. En las fronteras, las amenazas aún acechaban. Mi camino sería largo y arduo. En cuanto a Baizidu, sopesé su futuro cuidadosamente. En el estudio imperial, bajo la mirada burlona de mis tenientes de confianza, dejé a un lado el pergamino matrimonial que me impusieron. No para convertirlo en consorte, sino en algo más. Tras purgar la corrupción de la corte 3 veces, llené el puesto vacante de canciller con nada menos que Baizidu. Ante todos se quitó la máscara. Por fin, el nudo en su corazón se aflojó. Sin embargo, a veces, la duda aún lo aferraba. Levantó una mano para cubrir la marca en su mejilla. Gracias por su gracia, Su Majestad. Pero sigo siendo hijo de un traidor. Baizidu. Lo llamé con firmeza. No lo escucharé. No te cortaré las alas. Si un día te corrompes, si olvidas al pueblo, yo mismo te derribaré. Se quedó paralizado o aturdido como si nunca antes le hubieran hecho tales votos. Me ablandé. Y más. Estoy dispuesto a esperar hasta que entres plenamente en la luz. Aún tenemos tiempo. Mucho tiempo. Algo en él se quebró entonces. Sus ojos apagados durante tanto tiempo brillaron de nuevo como los del chico que conocí en Wuchang, orgullosos y humildes a la vez. Sonrió finalmente libre de sombras. Una sola palabra. De acuerdo. Nos reímos juntos. Amaneció, la luz nos cubrió entrelazados, sin querer separarnos.
Lo entendí. Como había vagado por la frontera helada, medio lisiado, sobreviviendo con migajas de bondad, y sin embargo cuando yo morí en otra vida, él había entrado en un palacio solo, empapado en sangre, para cumplir una promesa, mejor morir que ser avergonzado. Marcado, roto pero jamás doblegado. Por Sidhu, susurré. Estoy aquí. No volverás a irte, ¿verdad? Inclinó la cabeza. Si Su Alteza me acepta, nunca me iré. Nada de confesiones melosas. Nunca las habíamos necesitado. El beso de nuestra juventud en Buchan ya nos había unido, nos había destinado a caminar juntos en silencio con fidelidad. Querer es hablar en voz alta. Amar es contener y permanecer. Nos abrazamos mucho tiempo. Hasta que el primer deshielo del amanecer goteó como plata en los estanques. Era como si la primavera hubiera regresado a Buchan. Los perales en flor. El joven de azul cerrando su abanico, riendo como un borracho con el vino dulce aún en los labios, me bendijo mientras se alejaba a trompicones. Su Alteza, correr es inútil. Al final iré a buscarla. Cuando llegue el momento me plantaré ante las filas, me burlaré de los bárbaros del norte y los animaré. Una broma. Un destino perdido 2 veces a lo largo de 6 años y 2 vidas. Pero el voto de hoy. Estar juntos, vivir y morir juntos. No fue una broma. Esta vez fue para siempre. El mundo giró moliendo nuestra juventud hasta convertirla en acero. Y luego nos la devolvió. El fin.